Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El país ordena la expulsión de los diplomáticos argentinos en Colombia, luego de las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, en una entrevista con Andrés Oppenheimer en CNN, en las que calificó al presidente Gustavo Petro de asesino terrorista. El gobierno colombiano ordenó la expulsión de los diplomáticos en la Embajada Argentina en Bogotá. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Sube el desempleo de 11,4% a 11,7% en febrero. La mayor pérdida de empleo se registró en la categoría de alojamientos, seguida de construcción. La informalidad se mantiene en el 57%. 2,9 millones de colombianos están desempleados. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Una fuerte ofensiva adelantan las fuerzas militares en el país en contra de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco e Iván Márquez. Fuertes combates se han presentado entre el Ejército Nacional y las disidencias FARC en 4 departamentos del país. En Tolima, Huila, Cauca y Valle del Cauca es crítica la situación de orden público. Los combates dejan un saldo de al menos 7 guerrilleros abatidos y 18 capturados. Una de las cabecillas de la estructura, Carolina Ramírez, alias Mabel, fue capturada en el departamento de Caquetá. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente de Argentina Javier Milei arremete contra los mandatarios Petro y López Obrador. Señala a Petro como asesino terrorista y a López Obrador como ignorante. Hallan cuerpos de 2 desaparecidos en la tragedia del puente de Baltimore y la caja negra del carguero. Más de 240 parlamentarios de América Latina respaldan la investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Tensión en Embajada Argentina en Caracas luego de dar refugio a varios opositores venezolanos. Trump vende Biblias a $60 en Semana Santa. Emergencia por graves incendios en México. El presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió contra el mandatario colombiano Gustavo Petro, a quien calificó de asesino terrorista. Milei también atacó al presidente mexicano, a quien llamó ignorante. Caso de Colombia con el señor Petro. El presidente de Argentina, Javier Milei, en una entrevista dejó sus definiciones de temas centrales para la región y el mundo. En el espacio, el líder de este país apuntó contra su par de Colombia, Gustavo Petro, haciendo referencia a su pasado. Después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Mucha gente que es socialista sin saberlo. Milei también dirigió unas duras palabras contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al ser consultado por comentarios que han hecho sobre él, tanto él como el actual candidato al oficialismo en las próximas elecciones. Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. El mandatario argentino también añadió que los líderes de Venezuela, Colombia, Nicaragua y Cuba son verdaderamente despreciables. Bueno, sin dudas, los peores presidentes de América Latina, por escándalo, digamos, es digamos, lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, con el comunismo que quiere impulsar en Colombia Petro, o sea, con lo cual ahí tiene, o lo que tiene en Nicaragua, o lo que tiene en Cuba, eso es lo peor de todo, o sea, son verdaderamente, digamos, verdaderamente despreciables. En Estados Unidos, los buzos recuperaron 2 cuerpos del río tras el derrumbe de un puente en Baltimore. Por ahora, 4 trabajadores más que formaban parte del equipo continúan desaparecidos. Los cuerpos de 2 de los trabajadores de la construcción, uno de México y otro de Guatemala, que murieron después del choque contra un pilar del puente Francis Scott Key de Baltimore, han sido recuperados, mientras que los restos de otras 4 personas están desaparecidos. Las temperaturas frías y las aguas agitadas están afectando los intentos de los buzos de encontrar los cuerpos, que se presumen estén muertos. Las autoridades locales aún tienen que confirmar las identidades, pero han dicho que los desaparecidos que quedan en el agua tienen nacionalidad mexicana, salvadoreña y hondureña. We need to know exactly what happened. That's why I believe there needs to be a full and thorough investigation.
of what led up to this. What made the ship lose power? What made them lose the ability to be able to steer the ship? Do we have the right infrastructure that's in place to be able to protect the people of our state? So I think there needs to be a full reckoning, a full accountability. Las autoridades también afirmaron que encontraron la caja negra del barco y que fue trasladada a Washington para ser analizada. Asimismo, la policía comunicó que logró detener 90 segundos antes del accidente el tráfico en el puente. El colapso ha detenido indefinidamente el flujo de barcos que entran y salen de Baltimore, lo que podría dañar la economía local, tensar las cadenas de suministro y dificultar las entregas a lo largo de la costa este. Un grupo de parlamentarios latinoamericanos acusaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por crímenes de lesa humanidad. Un grupo de 243 parlamentarios de 12 países de América Latina se pronunciaron en contra de la situación política en Venezuela y repudiaron los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Se trata de un documento rubricado donde los legisladores de la región respaldaron las investigaciones que desarrolla la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para exigir responsabilidad a los autores de los delitos perpetrados por parte del Estado. Nosotros, los abajo firmantes parlamentarios y parlamentarias de América Latina, considerando que la represión y persecución sistemática contra los venezolanos continúa de forma alarmante, manifestándose en más detenciones arbitrarias y otros crímenes establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, así como la persecución contra los miembros y directivos de partidos políticos, sindicalistas, abogados, periodistas, defensores y activistas de derechos humanos o personas que se manifiestan o protestan pacíficamente en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Cabe recordar que Maduro está en campaña proselitista de cara a las elecciones ejecutivas que convocó para el próximo 26 de julio. El presidente buscará su tercer mandato. El presidente de Argentina, Javier Milei, envió militares a Venezuela para proteger la sede diplomática en Caracas, en donde se refugian 6 opositores que apoyan la campaña electoral de María Corina Machado. Por supuesto, aumenta tensión entre el gobierno de Argentina y Venezuela, luego de que la embajada del país sudamericano en Caracas brindara asilo a 6 opositores que apoyan la campaña de María Corina Machado. Como bien saben, hemos acogido a líderes políticos de la oposición en la residencia de nuestra embajada en Caracas y apelamos a una pronta solución. Además, denunciaron que el gobierno chavista cortó el suministro eléctrico de su residencia oficial en Caracas desde el lunes, después de que la delegación recibiera a los líderes políticos. Por lo que la Cancillería argentina ha advertido a Maduro sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático y de los ciudadanos venezolanos bajo protección. Sin embargo, el presidente argentino Javier Milei ordenó el refuerzo y envió militares de su país para custodiar la embajada en Caracas, luego de que recibiera reportes de sus agregados de seguridad que están siendo amenazados. Y en Argentina, el presidente Javier Milei anunció que recortará 70.000 empleos estatales y hará ajustes de austeridad. Más allá de los recortes de empleo, Milei también dijo haber congelado obras públicas, cortado algunos fondos a los gobiernos provinciales y cancelado más de 200.000 planes de bienestar social que calificó de corruptos. Según el mandatario, todo es parte de su estrategia para alcanzar un equilibrio fiscal para este año. El expresidente Donald Trump está vendiendo Biblia de Estados Unidos en Semana Santa. Aprovechando la Semana Santa, el expresidente estadounidense Donald Trump animó a sus seguidores a adquirir la Biblia de Estados Unidos por $60. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing La Biblia, además de incluir la traducción del texto sagrado traducido por el rey Jacobo II de Inglaterra, también incluye el texto de la Constitución estadounidense, la Declaración de Derechos de Independencia y el juramento a la bandera. Y la letra de la canción God Bless the USA del cantante de country Melvin Lee Greenwood, que suele sonar en los actos de campaña de Donald Trump. México registra varios incendios forestales. Al menos 4 brigadistas han muerto combatiendo las conflagraciones.
5 brigadistas y un policía han muerto combatiendo el incendio forestal en el municipio de Donato Guerra, en el Estado de México. En total son 18 los estados mexicanos afectados. Según datos de la Comisión Nacional Forestal, el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, ha sido uno de los más afectados por las conflagraciones y las altas temperaturas. Protección Civil de este estado informó de incendios en 620 hectáreas. La ola de incendios forestales se produce en medio de una severa sequía que afecta a varias regiones mexicanas. Vecinos de las zonas afectadas han tenido que organizarse en grupos para combatir las llamas. Según el gobierno nacional, a pesar de los incendios generalizados, las localidades no están actualmente en riesgo y no hay necesidad de evacuación. Sin embargo, en varios estados se alistan lugares de refugio temporal para los residentes locales perturbados por el humo. Naciones Unidas reveló un informe en el que afirma que las tropas rusas en Ucrania han torturado a más de 5.600 civiles. El alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas reveló que Rusia podría haber ejecutado a más de 30 prisioneros de guerra ucranianos capturados recientemente durante los meses de invierno. El organismo de vigilancia de la ONU verificó varios de estos incidentes en los que los militares rusos ejecutaron a soldados ucranianos fuera de combate, al tiempo que el fiscal general de Kiev afirma que Rusia mantiene retenidos a más de 10.000 civiles ucranianos, de los cuales más de 5.600 han sido sometidos a tortura. Durante esta temporada, Rusia también liberó a 60 prisioneros de guerra ucranianos, quienes declararon a la ONU que las fuerzas rusas los habían torturado durante su cautiverio. El número de personas que fallecieron en el ataque terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall en Moscú aumentó a 140 después de que otra víctima falleciera a causa de sus heridas. Según las autoridades de salud rusas, un total de 360 personas resultaron lesionadas, entre ellas 11 niños. El número total de heridos incluye 92 víctimas que fueron hospitalizadas, 63 ya fueron dadas de alta y 205 recibieron atención ambulatoria. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu canceló la visita a Washington en la que tenía previsto debatir sobre la ofensiva en Rafah, en el sur de Gaza. Según Netanyahu, con esta decisión busca mostrarle a Hamás que Israel no cederá a la creciente presión internacional para detener la guerra en la franja, aunque Estados Unidos ha asegurado que Israel quiere celebrar la reunión y están buscando una nueva fecha. Mejora el estado de salud del Papa Francisco, luego de semanas con problemas respiratorios que le impedían desarrollar sus tareas con normalidad. El pontífice se presentó este miércoles en el aula Pablo VI sin silla de ruedas y no necesitó de la ayuda de un colaborador para leer su discurso semanal. En Inglaterra presentaron un robot capaz de detectar y tapar huecos en las vías en cuestión de segundos. Pronto, la región británica Hertfordshire comenzará a usar por primera vez una máquina robot para probar una nueva forma de arreglar los huecos en las calles de manera autónoma. Este robot, conocido como Arres, utiliza inteligencia artificial para encontrar y clasificar las grietas en el asfalto y después rellenarlas en cuestión de segundos sin necesidad que intervengan personas en el proceso. Esta tecnología podría significar una disminución en el costo, un incremento en la eficiencia y una mayor rapidez para las reparaciones de carreteras en comparación con los equipos de trabajadores humanos. Asimismo, el robot comenzó a ser diseñado en el año 2020 y es hoy en día el único de su tipo en el mundo que repara calles de manera completamente autónoma. Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Ahmad. En los últimos días se ha generado una polémica por una vaca que se está recaudando en el departamento de Antioquia para avanzar en la construcción de vías de cuarta generación en ese departamento. Esto ha generado una discusión entre el gobernador de Antioquia, el presidente de la República y el ministro de Transporte, quien está a cargo de esa cartera, William Camargo. El último es uno de nuestros invitados de esta noche. Ministro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Laura, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes de CMI. Ministro,
Hablemos precisamente de esta vaca que se recauda en el departamento de Antioquia para las vías 4G. ¿Qué ha pasado entre Gobierno Nacional y Gobernación Departamental para que esta discusión se haya generado? Bueno, digamos que yo me pierdo un poco en la línea de tiempo porque en su momento, cuando estábamos en empalme, inclusive desde la reunión de Cámara Colombiana de Infraestructura, con el gobernador Gaviria habíamos acordado que íbamos a buscar de manera conjunta con la gobernación fuentes concurrentes, es decir, sumar recursos, nación, gobierno departamental para completar las obras que hacían falta inicialmente de Túnel del Toyo y obviamente el tema de las obras de vías 4G. Esa conversación quedó abierta y cuando llega el gobernador, lo primero que nos envía es una carta solicitando que les entreguemos las vías de la nación que está en el departamento de Antioquia. Y a renglón seguido, unas semanas después, sale esta figura de la vaca, algo que en la práctica, cuando lo vemos en términos de la cantidad de recursos que demandan las obras que hacen falta en Antioquia, suma alrededor de 1.7 billones de pesos y pues que obviamente demanda un esfuerzo importante, en el que nosotros deseamos que les vaya muy bien, pero consideramos que desde la nación siempre ha habido el espacio para discutir y revisar los mecanismos que históricamente hemos utilizado para proveer la infraestructura y los bienes públicos, valorización, regalías, temas de obras por impuestos y obviamente vigencias futuras nación-departamento. Pero ministro, los cerca de 3.000 millones que se han recaudado hasta el momento en esa vaca, ¿pueden usarse en los proyectos de cuarta generación, que de hecho muchos de ellos están dirigenciados por parte del Ministerio de Transporte? Pues digamos que los contratos tienen unas reglas de operación para la suma de recursos de otras entidades. Cuando son iniciativas privadas es bastante complejo porque literalmente no podría haber recursos públicos, pero cuando lo vemos en términos de la cuantía, que parece importante, pues 3.000 millones de pesos no es una cifra menor, no se compara con la realidad de las necesidades de las obras que están pendientes. Hablamos de 1.7 billones de pesos, sobre los cuales nosotros esperaríamos una conversación sincera y franca sobre la real necesidad de recursos y pues digamos no acudir, de alguna manera no consideramos que estas figuras puedan suplir la necesidad de recursos que tenemos. Yo creo que hay mecanismos más expeditos desde la nación que nosotros hemos puesto sobre la mesa, no solamente con Antioquia, para que completemos la infraestructura que hace falta, no solamente en el tema de transporte y vías, sino también en otros servicios que el Estado debe proveer, otro tipo de bienes básicos que necesitamos, acueductos, alcantarillados, temas de energía, temas de salud, entre otros. ¿Pero qué ha pasado con esas vías de cuarta generación, ministro? Ha sido una discusión que durante estos últimos meses se ha tenido entre gobernación de ese departamento y el gobierno nacional. Pues digamos que la evidencia es contundente y es dura, puede que a algunos no les guste la información que nosotros pusimos de presente, pero lo que sí es claro es que de la inversión que se ha hecho en 4G en los últimos 7, 8 años, Antioquia ha concentrado alrededor de 20 billones de pesos. Le sigue Cundinamarca con 10.3 billones de pesos, Santander con alrededor de 7.1 billón de pesos, y hay por debajo de 1 billón de pesos apartamentos como Huila, Putumayo, Sucre, Meta, San Andrés y Providencia, Guajira, Caquetá, Amazonas, Arauca, Pichada, Guaviare, Baupés, Guainía, entre otros. Y esa discusión no es menor porque es justamente la forma como el gobierno nacional busca distribuir de mejor manera los recursos para que todos los colombianos, indistintamente de su localización geográfica, tengan acceso en términos de oferta de infraestructura a los recursos del Estado. Una tarea importante del Estado es justamente la redistribución de la riqueza que en el Estado se genera y la asignación de partidas para que los proyectos de infraestructura y construcción de bienes públicos se pueda proveer en todo el territorio. Eso es justicia espacial, es tratar de que todos tengan acceso a las ventajas de hacer parte, digamos, de una nación que debe buscar cubrir con la comprensión de esa dispersión geográfica la mejor forma para que las inversiones alcancen para todos. Y creo que en esto lo que estamos invitando es a que la reflexión sea un poco diferente y que utilicemos mecanismos como la valorización que nos podrían ayudar a recaudar esa riqueza que ya se ha generado y a llevarla a zonas donde históricamente no ha tenido inversión el Estado de manera importante.
Mire, ministro, coincidencialmente el tema de la vaca surge después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, cuando dice que las vigencias futuras se van a destinar dependiendo del avance de las obras. ¿Ustedes ya tienen un acto administrativo para tomar esta decisión o no necesitan de un acto administrativo? Esto no requiere un acto administrativo porque en últimas es una conversación que se tiene que ambientar con concesionarios y que podría en algunos casos sugerir la modificación de un CONFIS y un COMPES. Esto en el pasado ya se ha hecho. En la práctica, la distribución de vigencias futuras es una tarea que el Estado desarrolla para financiar proyectos de infraestructura de diferentes sectores, no solamente del sector transporte, del sector salud, del sector de vivienda y saneamiento básico. Entonces, la invitación que ha hecho el presidente, porque la evidencia es palmaria y nos golpea en la cara, es que los bienes públicos se han concentrado principalmente en transporte e infraestructura y hemos dejado atrás aspectos tan importantes como saneamiento básico, alcantarillado, plantas de tratamiento y la provisión también de servicios de salud en diferentes zonas del país, y se suma a ello la limitación que hemos tenido en agenciar, por ejemplo, temas asociados a distritos de riego y a generación de capacidades en vías terciarias en zonas que históricamente han sido víctimas del conflicto y que tenemos una tarea como Estado para restablecerles sus derechos y garantizar acceso a lo que denominamos la agencia propia, y es que las comunidades, a partir de su esfuerzo y con la provisión de tierras y bienes básicos como infraestructura vial, como acceso a posibilidades de distritos de riego, puedan generar proyectos productivos y salir adelante como otras zonas del país que han tenido más inversión del Estado lo han hecho en el pasado. Y sí, ministro, si desde 2017 hasta 2023 Antioquia ha recibido una inversión de 16.8 billones de pesos para solo el sector transporte, ¿cuál es el avance de estas obras? ¿Hay un real avance, especialmente en las que se toca, como el túnel de Toyo? Sí, digamos que el túnel del Toyo tiene una configuración de inversión entre la nación y el departamento. Las obras a cargo de la nación están avanzando en el 79-80%, las de la gobernación están como en el 48-49%. Aún hacen falta recursos importantes para completar el túnel. Esta es una obra que está por entre el orden de 4.5 a 5 billones, incluyendo algunos componentes de operación y mantenimiento, y que obviamente demanda un recurso importante que todavía está pendiente de cerrar. Y a eso se suma el componente de vías concesionadas, que en el total de inversión para Antioquia están sumando 20 billones de pesos. Ahí no estamos incorporando los sistemas masivos ni los aeropuertos, y creo que es una discusión importante porque en la práctica estamos hablando de 1.7 billones de pesos adicionales que estamos invitando a consolidar de manera conjunta para cerrar esa brecha presupuestal, pero que no puede desconocer las necesidades de otros departamentos y regiones del país que no han tenido esa generosidad en la inversión histórica del Estado. Sí, mire, ministro, la meta de recaudo de esa vaca es 1 billón de pesos. De recaudar los suficientes recursos, como lo está haciendo en este momento la Gobernación de Antioquia, ¿el Ministerio de Transporte o el Gobierno Nacional está dispuesto a aceptar esos recursos para los proyectos? Es decir, a sentarse con la Gobernación, mirar cuántos recursos se pudieron tomar y aplicarlos en los proyectos 4G. Digamos que nosotros lo que tenemos claro es que la concurrencia de recursos debe obviamente verificar que la utilización y origen de los mismos tenga un origen legal. Eso es algo que obviamente deberá verificarse por parte de la Gobernación. Nos parece que es una idea que desconoce los mecanismos que el Estado ya ha habilitado para provisión de infraestructura y no desestima que nosotros apliquemos instrumentos como la valorización. Y ahí lo que estamos haciendo es un ejercicio en el que seguimos con la conversación abierta con Antioquia. Quisiéramos tener un mejor ambiente de conciliación de las diferencias en cuanto a la forma de proveer los recursos, pero somos respetuosos de la autonomía de los departamentos para conseguir los recursos que demandan las obras que necesitamos, y mucho más cuando la inversión realmente en Antioquia ha sido importante y eso genera un impacto en aumento de riqueza de seguramente ciudadanos que quieran aportarle a la vaca. Bienvenidos, desde el punto de vista nuestro no riñe ese ejercicio con lo que necesitamos para proveer recursos desde que el origen sea legal, pero sí insistimos en que hay mecanismos que el Estado ha venido probando, inclusive la misma Gobernación de Antioquia, con la valorización que en su momento se la planteamos al gobernador para que la pudiéramos desarrollar y que desafortunadamente entenderíamos que en el empalme no le fue informada al gobernador Roldán, pero nosotros la reiteramos en las comunicaciones que le enviamos porque allí hay que sumar un esfuerzo
que también está pendiente. Allí tuvimos nosotros la recepción de un peaje en Niquía, que estaba a cargo de la gobernación, se le entregó a la ANI y ya generó un laudo y un tribunal con el concesionario por alrededor de 80.000 millones de pesos, que hace parte de una demanda que tuvimos nosotros que suplir como nación por un peaje que nos entregaron sin operación en Antioquia. Pero ministro, mire, usted que ha sido el encargado de revisar el avance de los proyectos en los distintos departamentos del país, ¿Antioquia sí ha cumplido con esa parte? Digamos que en el balance hay corredores de cuarta generación que están en avances del 75, 40, otros en el 99. En promedio estamos con el 72%. Allí lo que se ha evidenciado es un tema asociado a afectaciones de procesos constructivos. Es un ejercicio que obviamente la nación está controlando en los contratos de concesión y los contratos de envías a su cargo. Y en el caso de la gobernación sabemos que también han tenido algunas dificultades con el avance de las obras. Y pues lo que esperamos es, por un lado, un acuerdo frente a cómo se cierra esa brecha presupuestal y obviamente que los compromisos de los contratistas se honren y se cumplan. Y habitualmente la disposición de presupuesto de desembolso en los contratos se da sobre avance de obras o sobre unidades funcionales terminadas. Así funcionan los contratos y así funcionan en Bogotá, en Cundinamarca, en Antioquia y en la Nación. Pues ministro, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro segundo invitado de esta noche es el secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia, Eugenio Prieto. Secretario, gracias por acompañarnos. Luisa, un saludo muy cordial para ti y un abrazo para todos los televidentes. Secretario, ¿cómo va la vaca? La meta es 1 billón de pesos y hasta ahora solo van 3.000 millones de pesos. ¿Cree usted que van a lograr este recaudo? Bueno, va muy bien. Lo más importante es que se ha despertado ese sentimiento natural de solidaridad de los antioqueños y de los colombianos y se está ejerciendo un ejercicio de socialización y de conciencia de la importancia de estas obras no solo para Antioquia sino para Colombia, porque son necesarias para la competitividad del país, no solo las vías que conducen al mar de Antioquia, sino ese túnel del Boquerón del Toyo y las llamadas autopistas 4G o la cuarta generación de concesiones viales en Colombia. Secretario, mire, no es solo la meta, sino los métodos que han utilizado para el recaudo. Ustedes han recibido varias críticas por parte principalmente del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la legalidad de esos recursos. ¿Cuáles son las medidas que ustedes han implementado para que estos recursos, además de ser legales, se puedan aplicar en ese tipo de proyectos? Constitucional y legalmente es válida el recibir como ente territorial esa donación. Además, en nuestro estatuto presupuestal, estatuto orgánico presupuestal, está contemplado el poder recibir donaciones como parte de los recursos de capital. Se ha hecho en muchas partes. Eso lo inició el profesor Antanas Mocus y lo demostró desde hace mucho tiempo que era válido, pero además el propio presidente Petro lo hizo en Bogotá. Están los decretos donde él convocaba la solidaridad de la gente hablando de los aportes voluntarios. Y sin duda alguna, aquí en el ejercicio, en el departamento de Antioquia, la solidaridad, reitero, es uno de esos valores naturales. Lo mismo en Colombia, porque hemos recibido recursos de aportes de todas partes del país, de Antioquia, de Bogotá, del Atlántico, del Valle, en fin. Ha habido un ejercicio solidario muy bonito alrededor del tema. Reitero, aquí lo más importante es ser conscientes de la necesidad de culminar esas obras, no solo para Antioquia, sino para Colombia. Secretario, en uno de los trinos del presidente de la República, el más reciente, de hecho, él, además de tirar algunas pullas a la gobernación departamental o a los líderes políticos, lo llama él, del departamento, también aseguró que el gobierno nacional ha girado 1.1 billones de pesos para ese proyecto de túnel de Toyo. ¿Qué ha pasado con esos recursos y por qué se hace necesaria una vaca? Es muy importante hacer claridad frente al tema de los recursos. Esta no es una obra que se haya comenzado en este gobierno, ni siquiera en el gobierno anterior. Estamos hablando de la cuarta generación de concesiones viales del país, que comienza en el 2013 con un documento COMPES que permite modificar o recoger las debilidades y los problemas que traían la primera, segunda y tercera generación de concesiones viales. Hay un mapa de Colombia donde le hicimos una lupa al departamento de Antioquia
y en esa primera generación de concesiones viales que está entre 1993 y el 2011-2012, las concesiones viales no pasan por Antioquia. Por eso es que esta cuarta generación de concesiones viales era muy importante que cruzara por Antioquia para integrar esas tres anteriores generaciones de concesiones viales e integrar el Pacífico con el Atlántico y los centros de producción del país. Estamos hablando de un problema de competitividad. Las concesiones viales comenzaron precisamente para buscar disminuir las distancias del centro del país, de Bogotá, del Risaralda, del eje cafetero, hacia los principales puertos de este país. Son 300 kilómetros que se van a economizar. Se van a disminuir los costos del transporte de carga, que es lo que hace más ineficiente a este país, hablando en el indicador de competitividad. Es necesario terminar el túnel del Boquerón del Toyo para lograr llegar al mar, pero fundamentalmente entonces hay que comprender qué se hizo con esta obra, Luisa. El gobierno de Medellín, el gobierno de Antioquia acordaron con el gobierno nacional sacar ese tramo que se puede hacer por obra pública, donde Medellín y Antioquia han aportado 3 billones de pesos y los otros 2 billones de pesos debía aportarlos el gobierno nacional. Se ha venido ejecutando la obra. El tramo del gobierno de Antioquia y de Medellín va en una ejecución del 91%, que ustedes lo pueden verificar y puede verificarlo el mismo Ministerio de Transporte. Ahí tenemos unas diferencias con ellos. Y el tramo del gobierno nacional, que son 19.5 kilómetros, la Invías decidió intervenir 12 kilómetros y faltan 7.5 kilómetros que tienen un trayecto con 3 túneles de más o menos 900 metros, unos 6 puentes y 6 kilómetros a cielo abierto. Lo que estamos diciendo es que si no tomamos decisiones ya sobre esos 7.5 kilómetros, pues obviamente vamos a tener un problema muy grande. Vamos a terminar el túnel y vamos a llegar a la nada. Es decir, vamos a tener el elefante blanco más grande de América Latina, el túnel más grande de América Latina, el elefante blanco más grande de América Latina. Por eso es que estamos diciendo, pongámonos de acuerdo. Si usted mira esos trinos de los que está hablando el señor presidente de la República, también hubo un trino, creo que fue antier, donde él hace un reconocimiento de esos 650.000 millones de pesos que los deben adicionar del presupuesto nacional. Lo que estamos diciendo es que los adiciones, y eso tiene que ver con un tema de la materialización del riesgo geológico en ese tramo que les corresponde a ellos y que también asumió Antioquia. En esa parte que le corresponde al departamento de Antioquia ya ha venido haciendo la inversión sobre eso que él llama unos sobrecostos, que no son sobrecostos, sino precisamente unos mayores valores de la obra por esa materialización del riesgo geológico. Pero mire, secretario, ¿por qué el Ministerio de Transporte asegura que en los tramos que le corresponden a las autoridades locales y departamentales solo hay un avance del 48%? Usted me habla del 91%. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia nos vamos a tener que sentar a mirarla porque no nos cuadra. Y aquí están los números y están las cifras para verificar. Está la inversión peso a peso, documento a documento, y le pueden hacer todo el seguimiento y toda la trazabilidad que se requiere. Pero es que para eso hay que conversar, para eso hay que dialogar. Este problema no lo vamos a poder solucionar vía medios de comunicación y vía Twitter. Este tema tenemos que sentarnos a conciliar. Reitero que esta obra a pesos de hoy va más o menos en 5 billones de pesos y a todos nos ha tocado ir aportando un poco más, sobre todo al departamento de Antioquia. Y ahora lo que estamos diciendo al gobierno nacional es que aporte los 650.000 pesos adicionales que le corresponden en su presupuesto. No estamos diciendo nada más, pero que además ejecute ese tramo de la obra que le corresponde, porque por ejemplo, hace unos 15 o 20 días nos reunimos con el gobernador y con el equipo de gobierno, con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo y con la gente de Puerto Antioquia. Puerto Antioquia entra en operaciones, según nos dijeron, el primer trimestre del 2025. Primer trimestre del 2025 está a la vuelta de la esquina. Ellos van a pasar de barcos de 2.500 toneladas de carga a más o menos 15.000 toneladas de carga. Eso ya comienza a mostrar la dinámica que va a coger esta ruta, que va a integrar, entre otras cosas, el Pacífico con el Atlántico a través de Buenaventura y Urabá. Son 700 kilómetros de estas vías 4G que integran no Antioquia, sino que desde Antioquia están integrando todas esas anteriores concesiones viales y están integrando a Colombia. Podemos tener diferencias, seguramente resolvámoslas, estamos con toda la disposición de hacerlos. Ahí están los números, están los documentos, están los contratos, pero sobre todo está la ejecución en el sitio, que es totalmente verificable. Sí, secretario, tal vez no me cuadran algunas cifras, pero de pronto fue un problema de claridad o fue un problema mío. Mire,
usted me dice que para los 7.5 kilómetros que faltan del tramo que le corresponde al gobierno nacional, hacen falta un poco más de 600.000 millones de pesos. Pero la vaca, o la meta de la vaca que ustedes lideran, es de 1 billón de pesos. ¿Por qué? Porque hay otros tramos. Es que está también el tema de Pacífico 1. En Pacífico 1 todavía tenemos unos problemas en el intercambio de Primavera, el kilómetro 2. Con la doble calzada. Recuerde que ahí tenemos una discusión con el Invías y con la concesión. Hay un tema ahí de 400 metros que no se ha resuelto. Hay un punto crítico en la Sinifaná, un falso túnel en el Líbano y un retorno de paso nivel. Ahí estamos hablando de 738.000 millones y 800.000 millones de Invías y de la ANI. Hay un tema en la conexión Pacífico con Bolombono y la vía al mar, que son como 200.000 millones de pesos. Hay un tema que tiene que ver con la SECA, el segundo tablero y las vías complementarias. Y este tramo 2 del túnel del Boquerón del Toyo. Nosotros hacemos un cálculo de más o menos con los 650.000 millones, unos 3.300.000 millones de pesos. Lo que estamos diciendo es, tenemos que buscar los recursos que nos permitan sacar adelante estas obras, porque es que si no, por ejemplo, en el trayecto de Primavera, que es hacia el suroeste, que va a conectar con las vías del Pacífico, ya está terminado el túnel, ya están terminadas las obras, y por un tramo de 400 metros llevamos esa obra sin poderla utilizar no solo los antioqueños, sino las personas que pueden pasar por acá del occidente del país hacia el Valle de la Urrá y hacia el Urabá, porque no hemos resuelto un problema de 400 metros entre el gobierno nacional y la concesión. Yo creo que hay una dificultad que no permite que esto suceda. Esas obras se van a ir deteriorando, porque es como cuando usted se va de su casa 2 o 3 años y la deja sin que nadie la atienda. Se va volviendo llena de moho y se van perdiendo las obras. Lo que necesitamos ahora es que la obra se utilice para que pueda tener también el debido mantenimiento. Y ahí hay unas diferencias en esos recursos que tienen que enviar el gobierno nacional y los que tenemos que aportar nosotros los antioqueños. Y recuerda que aquí hay un tema diferente, un tema en la concesión, que entra precisamente en esa cuarta generación de concesiones viales, y otro tema es la obra pública con la que se está haciendo la vía al mar en el acuerdo Nación, Departamento y Municipio o Distrito de Medellín. Mire, secretario, según cifras del Ministerio de Transporte, entre 2017 y 2023, Antioquia recibió una inversión por parte del gobierno nacional de más de 16 billones de pesos solo para el sector transporte, y ahí caben estos proyectos de los que usted está hablando. ¿Por qué se necesitan más recursos? ¿Ha sido problemas entre la gobernación y el gobierno nacional, tal vez algunos desacuerdos, o surgieron en medio de la obra algunas complicaciones por las que se necesitan más recursos? Luisa, ya lo dije ahora, que el tema de los recursos adicionales tiene que ver con la materialización del riesgo geológico. Mira, recuerda lo que dije ahorita. Las primeras 3 generaciones de concesiones viales, por alguna razón, no pasaron por Antioquia. Algunos ingenieros aducían, y geólogos, que es por la geografía y la geología del departamento de Antioquia. Es decir, esta cuarta generación de concesiones tiene otros diseños técnicos, tiene más túneles, tiene más puentes, tiene otras posibilidades diferentes, y tú puedes recorrer en transporte de carga estas vías a 80 kilómetros por hora, pero adicionalmente tiene más dobles calzadas. Aquí hay un problema, es de que si se retrasan las vías en las que estamos hoy en el departamento de Antioquia, ese no es un problema que afecte solo a Antioquia. Si se frenan las vías de la cuarta generación de concesiones viales en Antioquia, no le están frenando el desarrollo a Antioquia, le están frenando el desarrollo al país. Yo soy respetuoso con el señor presidente y soy respetuoso con el gobierno nacional, pero a quien más le debería interesar que esas obras se terminen es al propio gobierno nacional, porque hoy Colombia necesita otro nivel de competitividad. No puede ser que Colombia quede en el puesto 186 entre 224 países en temas de indicador de competitividad, y precisamente tiene que ver con el transporte de carga. Pues, secretario, se nos agotó el tiempo. Sin embargo, muchas gracias por acompañarnos esta noche y darnos estas claridades desde la Gobernación de Antioquia sobre las vías 4G. Con mucho gusto, un abrazo para todos los televidentes. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI.
Colombia ordena expulsión de delegación diplomática de Argentina en Colombia. Era un asesino terrorista, ¿no? Decisión se produce luego de que el presidente Milei calificara de asesino terrorista al presidente Petro. Ofensiva del ejército contra las disidencias. Combates en Cauca, Valle, Tolima y Huila. 7 guerrilleros abatidos y 18 capturados. Iván Márquez e Iván Mordisco, jefes de las disidencias, están en Colombia, dice la policía. Naciones Unidas califica como crítica situación de indígenas en Colombia. Remesón en la policía. Sale inspectora de la institución. Llamado del gobierno a ahorrar energía. Cae nivel de la represa del Quimbo. Sube desempleo en febrero. Gremios piden plan de choque para generar empleo. A juicio jefe de seguridad de presidencia por uso irregular de polígrafo. Se agudiza choque por vaca para vías en Antioquia. Es una bellaquería, dice el presidente. Exportaciones colombianas afectadas por colapso del puente Key de Baltimore. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno ordenó esta noche la expulsión automática de toda la misión diplomática de Argentina en nuestro país. La decisión se dio luego de que el presidente de la Argentina, Javier Milei, llamara terrorista asesino al presidente Gustavo Petro durante una entrevista que se emitirá el próximo domingo a través de la cadena CNN. En un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia, el gobierno tomó una drástica decisión diplomática tras los reiterados ataques del presidente de Argentina, Javier Milei, contra su homólogo Gustavo Petro. El gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Colombia. El alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada Argentina por los canales institucionales diplomáticos. A esta hora, así se ve la Embajada de Argentina en Bogotá, desolada y a la espera de la notificación de la decisión anunciada esta noche por el gobierno. Es verdaderamente inaudito. Y es que la gota que rebasó la copa fue esta agresión de Milei durante una entrevista a un medio internacional. Bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. No es el primer ataque. Se volvieron reiterados los adjetivos usados por el mandatario argentino para descalificar al presidente Gustavo Petro. ¿Gustavo Petro? Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Que está hundiendo a los colombianos, o sea, que es una plaga letal para los propios colombianos. Colombia, en el comunicado, dice que estas agresiones han deteriorado la confianza de nuestra nación y además ofende la dignidad del presidente elegido democráticamente. No es la primera vez que el señor Milei ofende al mandatario colombiano, afectando las históricas relaciones de hermandad entre Colombia y Argentina. Es lo que ha ocurrido en nuestro caso. Las tensiones diplomáticas provocaron que el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, fuera llamado a consultas desde el mes de enero. El funcionario permanece en el país. Tendré que pensar. El ex canciller Julio Londoño respaldó la decisión adoptada por Colombia contra la delegación diplomática de Argentina. Sin embargo, advirtió que se debe preservar la relación consular y pidió reducir lo que llamó la diplomacia del micrófono. El ex canciller Julio Londoño calificó como acertada la decisión de Colombia de expulsar a los diplomáticos argentinos que hacen presencia en el país. Yo considero que la reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores y del gobierno es acertada. No puede seguirse dando el caso de hacer diplomacia por teléfono o por micrófonos. Eso precisamente enrarece las relaciones entre los estados y crea tensiones innecesarias. Pese a la crisis diplomática entre ambas naciones, Londoño pidió preservar la relación consular. Naturalmente que las relaciones comerciales con Argentina están afectadas y se van a afectar aún más. El problema es la relación consular, a mi juicio, que es la que hay que preservar a toda costa, porque hay muchos colombianos en Argentina y hay muchos argentinos en Colombia. Agregó que el siguiente paso del gobierno colombiano podría ser retirar a su embajador Camilo Romero del país gaucho. A esta hora el ejército adelanta una ofensiva contra las disidencias de las FARC en 4 departamentos del país. 7 guerrilleros han resultado abatidos y 18 han sido capturados, entre ellos alias Mabel, jefe de una de las estructuras del Estado Mayor Central.
En la tarde de este miércoles se reactivaron los enfrentamientos entre la 6ª Brigada del Ejército Nacional y la estructura Ismael Ruiz del Estado Mayor Central al mando de alias Iván Mordisco, esto en el departamento del Tolima. Los enfrentamientos se dieron luego de que militares evitaran la fuga de disidentes en el sur del Tolima, chocando un vehículo en el que se movilizaban los guerrilleros. El saldo, 3 abatidos, capturados 12, heridos 5, 2 de gravedad, entre estos un menor de edad. Esta es una operación que no tiene reversa, es una operación que inexorablemente va a terminar con el control territorial de estas veredas. Y en este sentido quiero enviarle un mensaje a los integrantes de la estructura Jaime Martínez. Aprovechen y entréguense a las tropas, entréguense a la Policía Nacional, sométanse y van a ser pues objeto de buen trato y parte de la ruta de tratamiento a los sometidos a la justicia. En el departamento del Huila también se presentan fuertes enfrentamientos entre el ejército y las disidencias FARC. Hasta el momento, el balance en esta región es de 4 personas muertas de las disidencias al mando de Iván Mordisco y 6 capturados. El Cauca, otro departamento donde no cesan los ataques de las disidencias. En el municipio de Suárez, decenas de familias han quedado en medio del fuego cruzado. Se han visto obligadas a confinarse. No tienen la capacidad de confrontar a la fuerza pública, pues lo que hacen es coercionar a la población a través de la amenaza y las armas para que sea la población la que impida el avance de las tropas. La vicepresidenta Francia Márquez se encontraba en el lugar de los combates desde donde trinó. Ya es hora que cese la violencia, ya es hora de que nuestro pueblo pueda vivir en paz. El Cauca, Suárez, toda Colombia ya ha sufrido demasiado el conflicto armado, es suficiente. Las confrontaciones se dan entre ejército e integrantes de la estructura Jaime Martínez, que se extendieron por varias horas sobre las veredas Payarrica y Betulia. En el Valle del Cauca también ha habido enfrentamientos. En otra operación de las fuerzas militares fue capturada alias Mabel, cabecilla de la estructura Carolina Ramírez en Caquetá. Tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento forzado y por homicidios de defensores de derechos humanos. La ofensiva de las fuerzas militares coincide con la revelación de la policía sobre la certeza de la presencia en Colombia de los líderes de las disidencias, alias Iván Mordisco y alias Iván Márquez. Dos objetivos de alto valor para las autoridades. El primero, alias Iván Márquez, jefe de las disidencias de la Segunda Marquetalia, quien supuestamente se escondía en Venezuela, ahora estaría en Colombia. Así lo aseguró el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca. Tengo información que Márquez está en Colombia. Aquella persona que, insisto, quebrante la ley, aquí hay una fuerza pública, una policía con capacidad, con tecnología, con inteligencia para llevarlos ante la justicia. El segundo, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central de las disidencias FARC. El alto oficial asegura que tienen información de su paradero que por motivos de seguridad no pueden revelar. Respecto a la ubicación de Mordisco, alias Mordisco, sabemos que está en territorio colombiano, no puedo mencionar dónde está, pero como le hemos llegado a algunos de estos criminales que se esconden por allá en lugares recónditos, les hemos llegado y los hemos traído para que se presenten ante la justicia, también le llegaremos a Mordisco. También se refirió a la persecución que tienen en contra de Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo, grupo narcotraficante. El caso de Chiquito Malo, estamos también a puertas de su captura. El general Salamanca se pronunció sobre supuestos patrullajes con drones por parte de las disidencias, denuncia que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez en redes sociales. No descartamos que los criminales utilicen todos los medios a su alcance para cometerle daño a la población, y aquí tiene que haber una policía, y lo estamos haciendo con las fuerzas militares, también preparada para enfrentar estos retos en favor de la seguridad. Las declaraciones del alto oficial de la policía se dieron en medio de una ceremonia de clausura académica de policías, familias y personal en retiro de la institución en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, en el sur de Bogotá. Y de crítica calificó la representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Rivero, la situación de violencia que enfrenta la comunidad nasa en el Cauca contra el pueblo nasa. La representante de la ONU es contundente
al calificar la situación que vive el pueblo nasa como preocupante. Hoy día pues ha habido una reunión entre algunas autoridades del pueblo nasa y la comunidad internacional porque existe mucha preocupación de parte de la comunidad internacional por esta situación que estamos discutiendo ahorita y por la forma en que se ha agravado, digamos, la violencia contra la población civil y contra las autoridades nasa, que ha llegado a un punto demasiado crítico. Yo creo que si los grupos armados no demuestran su buena fe de construir la paz a través del trato que le dan a las poblaciones, pues no se puede avanzar en un diálogo genuino, digamos, por la paz. Para la ONU, la desbordada violencia ejercida por el Estado Mayor Central contra los indígenas en el Cauca no es una muestra de voluntad de paz. Yo creo que los actores armados en esta zona no han demostrado una buena fe de querer comprometerse con la paz. Los ataques directamente a la autoridad indígena del territorio y a la población civil son muestra de ello. Desconocen a la autoridad indígena. El reclutamiento de menores ha llevado a varios casos de suicidio. Hemos recibido reportes sobre este tipo de situación de suicidio por la desesperanza que tienen los jóvenes que están viviendo esta situación de violencia en el pueblo nasa, pero también en otros lugares del país. El llamado al gobierno es que exija al Estado Mayor Central que cese sus ataques contra los pueblos ancestrales y que el gobierno respalde la autoridad indígena y sus decisiones. La coordinadora guerrillera del Pacífico, perteneciente a la Segunda Marquetalia, dejó en libertad a un menor que estaba en su poder y que había sido reclutado por otro grupo armado. Durante el acto de liberación insistieron en el cese el fuego multilateral y ratificaron su voluntad de paz. Fue un niño que fue reclutado por el Estado Mayor Central y en combates con la Segunda Marquetalia el niño fue capturado y ya desde ahí nos informaron a nosotros estas estructuras como un acto de parte de la diócesis de Tumbaco, como lo hemos hecho siempre, un acto humanitario. Estuvo la Cruz Roja Internacional y estuvo la Defensoría del Pueblo como Ministerio Público y la Cruz Roja obviamente en todo el operativo de entrega. Para el obispo de Tumaco, estas muestras de paz marcan un derrotero en pro de la reconciliación. Este país tiene que buscar iniciativas y alternativas creativas, digamos, en esos términos jurídicos, judiciales, para que pues volvamos a reconstruir esa paz que todos anhelamos, esa paz que empezó a caminar, pero por distintas razones se truncó. Muchas personas volvieron a los grupos armados, otros siguen apostándole también a la paz a través de esos espacios territoriales. Durante la liberación del menor, la Segunda Marquetalia ratificó su voluntad de iniciar prontamente una mesa de conversaciones con el gobierno colombiano. El Congreso de la República citará a debate de control político a los ministros de la Igualdad, Salud y Justicia por la situación de violencia contra menores, incluida la denuncia de la ONU sobre suicidios de indígenas para evitar ser reclutados por grupos armados. En la Cámara de Representantes se alista un duro debate a varios ministros y a la vicepresidente Francia Márquez por la situación de violencia contra los niños en el país. Vamos a citar al Ministerio de la Igualdad, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, porque las tasas también de violencia no solamente son golpe físico y maltrato psicológico, violencia también es dejar sin alimentación a la niñez. En el debate también se reprochará al gobierno por la denuncia de la ONU sobre indígenas que se estarían suicidando para evitar ser reclutados por grupos armados. Nos duele saber que las tasas de suicidio vienen en crecimiento porque no hemos atendido las ideaciones suicidas. Nos duele que el año pasado cerramos unas cifras de 234 reclutamientos en menores de edad, muchos de ellos de comunidades indígenas. El debate se adelantará ante la plenaria de la Cámara. Hay remesón en la cúpula de la policía. La general Sandra Hernández, quien se desempeñaba como inspectora de la institución, fue llamada a calificar servicios. Un nuevo remesón se presenta en la cúpula de la Policía Nacional. Sale de la institución la general Sandra Hernández, quien asumía como inspectora. Llevaba 30 años en la policía y fue comandante de la Metropolitana de Bogotá. En consecuencia, la actual inspectora general, señora brigadier general Sandra Patricia Hernández Garzón, deja de pertenecer a la línea de mando. La general fue notificada esta tarde por parte del gobierno y la dirección de la policía. A partir de la fecha, el actual jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, señor brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, asume la inspección general de la institución.
Antes de estar en la Metropolitana de Bogotá, estuvo como directora de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa. La Comisión de Seguimiento Energético hizo un llamado para adoptar medidas para ahorrar energía ante la caída en el nivel de los embalses. Para esta Semana Santa, la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética reiteró las principales recomendaciones en el ahorro de energía en el país. El objetivo es disminuir la demanda o el consumo de energía, el cual se ha incrementado un 5% en el último mes, apretando el sistema que viene presentando una caída en el nivel de los embalses. Hoy la capacidad de dichos embalses se ubica en 32,5%, manteniendo su tendencia a la baja, siendo las zonas del oriente y el Valle del Cauca las que presentan sus niveles más bajos. Entre las recomendaciones de la comisión, conformada por XM, la Unidad de Planeación Minero-Energética, la CREC, ISA y los Ministerios de Minas y de Ambiente, está apagar y desconectar los electrodomésticos cuando estos no se requieran. Para la costa caribe, ajustar la temperatura del aire acondicionado entre 22 y 24 grados centígrados y cerrar puertas y ventanas. Esto reduce hasta un 30% de la energía del equipo. También hacer mantenimiento de los mismos si no se ha hecho en los últimos 3 meses. Sustituir bombillas por LED, lo que representa un ahorro del 60%. El ahorro de energía será clave para superar el fenómeno del Niño. Una de las situaciones más críticas se registra en la represa del Quimbo en el Huila por el bajo nivel que registra el embalse. La represa del Quimbo en el departamento de Huila presenta una significativa disminución en los niveles de agua, quedando en un 20% de su capacidad útil. La mayor afectación ha sido por los pequeños comerciantes que viven fundamentalmente del turismo porque ha caído a niveles cero. El impacto que ha generado la reducción del cuerpo de agua causó la mortalidad de peces en los primeros meses del año, dejando afectaciones en las economías locales basadas en la pesca y el turismo. A pesar de las lluvias en los últimos días en el sur del Huila, la represa del Quimbo no ha podido recuperar su volumen, ubicándose como uno de los 7 embalses de Colombia que más reducción de agua presenta. En otras noticias, el desempleo subió en febrero luego de acumular 2 años con cifras a la baja. El desempleo en el país aumentó de 11.4% en febrero de 2023 a 11.7% en el mismo periodo de este año. Desde 2021 no se reportaba un aumento en la desocupación. Vemos que las ramas de actividad que tuvieron una disminución para este mes son varias: alojamiento y servicios de comida tuvo una disminución, también construcción en la que cayó en alrededor de 50.000 ocupados para esta población. Sigue siendo muy lenta la administración de los recursos del Estado y no se ejecutan debida y oportunamente, y por tal motivo no tienen el impacto que deberían tener sobre temas como la salud, la educación, los servicios públicos y en especialmente la vivienda, que son temas que evidentemente pueden reactivar la economía. Los empresarios siguen chillando y llorando porque la reactivación económica no se da y ellos dicen que es por la incertidumbre que hay en el país. No, eso corresponde a que ellos están opuestos al gobierno. Las categorías poblacionales en las que se registraron las mayores pérdidas de empleo son: trabajador por cuenta propia, 42.000 personas; patrón o empleador de 1 o 2 trabajadores, 141.000. Son 2.9 millones de personas desempleadas en Colombia. La ciudad de Quibdó en particular, mes tras mes estamos reportando, siempre tiene unas tasas mucho más altas. Para este mes se ubicó en 28.4%. Tenemos otras ciudades también del Caribe colombiano con niveles por encima de los 20%. La informalidad se ubicó en el 57%. Los gremios reaccionaron con preocupación al aumento del desempleo. Pidieron al gobierno adoptar un plan para la reactivación del mercado laboral. Varios gremios económicos y analistas coinciden en que el aumento del desempleo en febrero hasta un 11,7% obedece al deterioro económico que está viviendo el país. Y por eso es que se requiere un plan de choque, como lo hemos venido diciendo desde los gremios de la producción, para que de la mano del Gobierno Nacional, el Congreso de la República con las reformas y por supuesto el sector que genera empleo, procuremos encontrar soluciones. Es un reflejo de la situación de la economía, de la desaceleración, de la caída de los 3 sectores jalonadores de empleo como es el comercio, la industria y la construcción. De ahí la importancia de volver a insistir con el gobierno en la necesidad de un plan de choque, un plan de reactivación
¿Qué puede estar explicando este cambio en la tendencia hacia el aumento del desempleo? Fundamentalmente el comportamiento de la actividad económica. Se ve un quiebre de tendencia desde un poco más adelante de la segunda mitad del año anterior, que está principalmente relacionado con la caída del crecimiento económico que vimos justamente en el 2023, en donde la economía apenas se expandió en un 0.6%. Noticentro 1 CMI conoció la totalidad de la declaración que entregó Nicolás Petro a la Comisión de Acusación de la Cámara como parte de la indagación contra el presidente Gustavo Petro. El exdiputado defendió la legalidad de los aportes recibidos por la campaña Petro Presidente. El exdiputado Nicolás Petro se retractó de los señalamientos contra su padre, el presidente Gustavo Petro. Noticentro 1 CMI conoció la totalidad de la declaración que le entregó a sus abogados y que sirvió como insumo para contestar el cuestionario de la Comisión de Acusación que indaga al primer mandatario. Nicolás Petro dijo que los señalamientos de ingreso de dineros calientes a la campaña lo hizo por presión de la Fiscalía. Incluso dijo que su expareja Day Vázquez, abro comillas, lo envenenó. La misma Daizuris, en su momento, recuerdo que ella me hace comentarios para envenenarme en contra de mi padre. Esto es culpa de él porque esto él lo negoció con el fiscal general, con la fiscalía, en el sentido en que entregaban tu cabeza por la cabeza de Laura Sarabia y de Armando Benedetti. Te dejaron solo, estamos aquí es por culpa de él. En su declaración asegura que no tiene información sobre conductas irregulares por parte de Laura Sarabia y Verónica Alcocer e insiste en las presiones. Me amenazaba con que si yo no seguía con la negociación, pues él iba a solicitar una medida preventiva de mi libertad, porque supuestamente había roto pues, las negociaciones. Dice que la Fiscalía le prometió casa por cárcel para poder ver el nacimiento de su hijo. Sentí una presión tremenda, un señor bastante hostil contra ti que dice que te va a meter preso y yo completamente solo. Fue una situación bastante difícil. La Comisión de Acusación tendrá en cuenta la retractación de Nicolás Petro y escuchará nuevos testigos en abril. La Fiscalía llamó a juicio al coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de la presidencia, por las presuntas irregularidades en la utilización del polígrafo practicado a la niñera Marelvis Mesa. La Fiscalía radicó escrito de acusación en contra del coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de la Casa de Nariño, por los presuntos delitos que habría cometido en la práctica de una prueba de polígrafo contra la señora Marelvis Mesa, quien en enero del año pasado ejercía como niñera de la entonces jefa de gabinete presidencial, Laura Sarabia. Junto a Feria, el capitán Elkin Gómez Gutiérrez y el intendente John Sacristán Boorques serán llamados a juicio por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Como se sabe, Marelvis fue conducida a un sótano contiguo a la Casa de Nariño para ser interrogada en el marco de un supuesto hurto en el apartamento de Sarabia. Según su relato, fue sometida a amenazas e intimidaciones. Se agudiza el choque por la llamada vaca para las vías de Antioquia. El presidente Gustavo Petro calificó la iniciativa como una bellaquería inmensa. El presidente Gustavo Petro arremetió contra la derecha antioqueña que está detrás de la vaca por las vías 4G. Calificó la iniciativa como una bellaquería. Es de una bellaquería inmensa lo que el liderazgo político de la derecha de Antioquia está haciendo. No le dicen al pueblo antioqueño que mi gobierno ya giró 1,1 billones para el túnel de Toyo y no hablan de los posibles 765.000 millones de sobrecostos de la obra. Explicó que el proyecto del túnel del Toyo estuvo mal concebido y generará un déficit anual permanente. Manejaron el presupuesto de Colombia a las patadas y a los grandes negociados. La gobernación de Antioquia, por su parte, a través del secretario de Hacienda, respondió a las críticas del mandatario y anunció que la vaca sigue en firme y el recaudo se hará exclusivamente por plataformas digitales. Además se solucionan es conversando, dialogando, concertando, no maltratando, injuriando, ofendiendo, parcializando, dividiendo este país. La denominada vaca por Antioquia está cerca de llegar a los 3.000 millones de pesos en 6 días. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, cuestionó la falta de garantías políticas para la oposición en Venezuela.
En su visita al archipiélago de San Andrés y Providencia, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco hizo referencia a la situación política que se vive en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales a celebrarse en julio de 2024 en el vecino país. La gran lucha revolucionaria del mundo es la defensa de la democracia. Y la democracia, para que sea democracia, tiene que ser competitiva. Y para que sea competitiva, tienen que dejar competir a los candidatos. Yo me quedo con la declaración que sale del señor canciller, el doctor Murillo, canciller encargado, y con la red con el trino del señor presidente. América y el mundo quiere democracia, porque creo que es el sistema pues, más lógico en el que los ciudadanos participan, y en mi concepto la democracia tiene que estar íntimamente ligada con la posibilidad de los opositores de competir. Si no compiten, pues ustedes mismos sacarán las conclusiones. El Ministerio del Interior anunció varios proyectos que suman más de 25.000 millones de pesos, de los cuales 9.000 millones serán para la libre inversión del archipiélago en las necesidades varias que sufre su comunidad. Un ciudadano colombo israelí resultó herido tras un ataque perpetrado por el grupo Hamas. Habló con Noticentro 1 CMI y le pidió al presidente Petro no romper relaciones con Israel. Fue una noche de terror para una pareja de padres colombianos. Su hijo, Xavid Romero, vinculado al ejército de Israel, fue víctima de un mordaz ataque en la franja de Gaza, orquestado por el grupo terrorista Hamas, mientras hacía guardia. Y allá cuando recibimos 3 balas a mi ventana y yo recibí una bala acá en la garganta, 2 esquirlas que entraron, 2 esquirlas grandes. Fue un disparo de fusil que destruyó una parte de sus cuerdas vocales. Fue internado en una UCI y sometido a 6 cirugías. Su diagnóstico obligó a los médicos a practicarle una traqueostomía. Durante un mes perdió su voz. Cuando abrí los ojos y entendí que eso me pasó, ya pensé que ya se me terminó la vida, que ya me voy a matar, a morir, perdón. Yo, por mi ojo, yo vi que mi vista cada rato y rato se pone mal, de abajo para arriba, así no veo. Y cuando eso pasó así, yo pensé que así se mueren. En las últimas horas, el joven de 20 años fue visitado por el presidente de Israel y desde el hospital, donde habló por primera vez para un medio colombiano, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que evite una crisis diplomática en el país donde viven decenas de colombianos. Que no cierra la embajada, es un error grande, y si lo quiere hacer, que primero escucha la cuenta de acá, el cuento, perdón. Es que acá él no sale solo contra Israel, él sale también de los colombianos que viven en Israel. Al final, los colombianos que viven acá van a de verdad sufrir de eso. Dijo que por ahora su sueño es salir de la clínica y aseguró que volvería al ejército si es necesario para defender a su mamá y a su hermana. La violencia y la extorsión van en aumento, así lo revela el más reciente informe de delitos emitido por el Ministerio de Defensa. Por segundo mes consecutivo aumentó la violencia intrafamiliar en Colombia. El más reciente informe del Ministerio de Defensa da cuenta que entre enero y febrero hubo 22.044 denuncias, un aumento respecto al mismo periodo de 2023 del 47%. Otro de los delitos que aumentó en el primer bimestre fue la extorsión, 1.519 denuncias en el país entre enero y febrero de 2024, 148 casos más que en 2023, aumentó un 11%. Los delitos informáticos aumentaron 12% entre enero y febrero, con 10.197 denuncias, 1.078 casos más que en 2023. El hurto a personas bajó 8%, 55.631 víctimas. El homicidio intencional bajó 1%, 2.069 muertes registradas.
Volvería el modelo de carro compartido, se mantendría el pico y placa solidario y se implementarían los cobros por congestión. Esos serían los principales cambios del pico y placa en Bogotá que anunciará la próxima semana la alcaldía de la capital del país. La secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, confirmó que para el cambio en el pico y placa está prácticamente descartado que se vaya el pico y placa solidario. El año pasado fueron más de 400.000 millones de pesos que ingresaron por la fuente de pico y placa para contribuir al transporte público de la ciudad. En este momento el pico y placa solidario sigue vigente y dentro de las proyecciones no se estima que vayamos a tomar otra medida diferente. Estudian la posibilidad de volver a retomar el sistema de carro compartido. Es uno de los escenarios que estamos revisando y precisamente viendo cuál fue ese efecto que tuvo en la ciudad, cuáles fueron los resultados y de cara a las condiciones actuales si podría ser o no considerado como una opción. Los cobros sectorizados podrían sumarse como un nuevo modelo de recaudo. Para su aplicación se requieren nuevos equipos tecnológicos que garanticen el control de la medida. Según la Secretaría, ya se contemplan en el Plan Distrital de Desarrollo. Esto va a depender de un despliegue tecnológico y de poder hacer un control efectivo en la ciudad. No solo es aplicar la restricción, sino también poder ejercer el control y que podamos contar con los recursos para hacerlo. Lo más posible es que el horario de restricción siga siendo el mismo que está actualmente. Noticentro 1 CMI conoció que el Ministerio de Justicia solicitó la suspensión de un decreto emitido por el presidente Iván Duque que autoriza las aspersiones aéreas con glifosato. El Consejo de Estado estudia una demanda del representante Carlos Ardila con la que pretende tumbar el decreto 380 de 2021. Firmado por el expresidente Iván Duque, que regula la erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato. El decreto abría la puerta al regreso de las fumigaciones que fueron suspendidas desde el año 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes, que tuvo en cuenta un informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, IARC, que catalogó al glifosato como probablemente carcinogénico. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicita comedidamente que, en virtud del principio de precaución, se suspendan provisionalmente los efectos jurídicos del decreto 380 del 2021, debido a que sus disposiciones permiten que se desempeñe una actividad que puede desencadenar daños a la salud y al ambiente. Para el Ministerio, el glifosato es incompatible con la nueva política antidrogas. Existen otros mecanismos encaminados a la erradicación de cultivos ilícitos que resultan menos nocivos. Las autoridades capturaron a 2 policías y 3 civiles señalados por las autoridades de conformar una banda de contrabandistas. Un mayor y un patrullero de la policía adscritos a la sección fiscal y aduanera, así como 3 personas más fueron capturadas en una operación adelantada por la Fiscalía y el Grupo Gaula del Ejército, desmantelando una organización dedicada al ingreso de mercancía de contrabando, extorsión y lavado de activos. 4 de las 5 capturas se realizaron en municipios del departamento de Risaralda. Esta organización utilizaba a los uniformados para facilitar el ingreso de mercancía ilegal por el puerto de Barranquilla. Ingresaban contrabando al país, pero el modo de operar de ellos era que su accionar delictivo no permitían que pasaran los controles aduaneros y aproximadamente por cada contenedor cobraban entre 20 y 25 millones. El mayor de la policía, quien fue capturado en días anteriores, y el patrullero detenido en Risaralda, al parecer recibían dinero del ilícito que tenía como destino organizaciones criminales con la oficina de Envigado y La Cordillera. Aquí hay algo muy importante que tener en cuenta, que este grupo de delincuencia organizada, este producto de esta remuneración económica, al parecer lo realizaban con la oficina de Envigado y con un grupo de delincuencia llamado La Cordillera, que delinque en el departamento del Valle del Cauca, sobre el eje cafetero y sobre el departamento del Atlántico. Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción de Derecho del Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre una sociedad, 20 inmuebles y 10 vehículos localizados en Dos Quebradas, Guática y Santuario en Risaralda y Barranquilla Atlántico, avaluados en más de 6.000 millones de pesos. En Colombia, cada año se roban en promedio más de 10.000 vehículos. El gremio comercializador de autopartes pide a las autoridades medidas eficaces contra este delito. El presidente de Asopartes, Carlos Andrés Pineda, expresó la voz de alarma que hay en ese sector de la economía porque no cede el robo de vehículos y motocicletas en Colombia.
afecta y en manera grave todo el mercado de la postventa, todo el mercado automotriz, todo el tema de los desguaces de vehículos y la venta de usados, por supuesto, afecta el empleo, afecta los impuestos. Cada año, en promedio, en el país se roban más de 10.000 vehículos, es decir, en promedio 29 carros y motocicletas cada día. Es tal vez el gran reclamo que le hacemos a las autoridades y sobre todo tanto policiales como administrativas de las principales ciudades de Bogotá, de Medellín, de Cali, porque en la medida en que podamos atacar esos delitos, pues vamos a tener, por supuesto, una mayor seguridad ciudadana, por supuesto, vamos a tener una mayor dinámica comercial, pero y sobre todo, vamos a estar cuidando la vida de los colombianos. El gremio pide intensificar la inteligencia para frenar este delito. La Procuraduría abrió investigación a Diego Sánchez, exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, IDU, por las demoras que registran varias obras financiadas con la contribución de la valorización. A Sánchez lo investigan por el presunto incumplimiento en 15 obras contratadas por 18.000 millones de pesos con recursos de valorización relacionadas con proyectos de infraestructura para la movilidad y el espacio público en la capital del país. Según la Procuraduría, las obras tendrían problemas de diseño y por tanto habría irregularidades en la interventoría del contrato. La Procuraduría ordenó una compulsa de copias para investigar 14 contratos más que se encuentran presuntamente en similares condiciones y también habrían sido contratados con los mismos recursos. Por su parte, el actual director del IDU, Orlando Molano, se comprometió a dar celeridad a las obras financiadas con la valorización que reportan retrasos. Las obras por valorización son las más criticadas desde la administración pasada en el Instituto de Desarrollo Urbano, que se ha propuesto como meta agilizar su entrega y en algunos casos, de hecho, el inicio de los trabajos. El alcalde de Bogotá constantemente hace revisiones sorpresas a estas obras para garantizar el cometido. A través de un video enviado por redes sociales, el director de la entidad confirmó a este noticiero que estas obras son de las principales prioridades del IDU. Lo primero que vamos a hacer es ayudarle a los consorcios para que se pongan al día. Si no pueden, efectivamente, iniciaremos los procesos administrativos que lleve el caso, sancionatorios y en su defecto la caducidad. Aseguran que los retrasos en la mayoría de casos son por factores alternos al incumplimiento del contratista. Algunas de las obras, principalmente del norte de Bogotá, se estima que sean entregadas a finales de este año. La Procuraduría formuló pliego de cargos al exdirector de la Sociedad de Activos Especiales SAE, Andrés Ávila, por presuntas irregularidades en los gastos de la entidad. Según la Procuraduría, el exdirector de la SAE habría autorizado el pago de una suma cercana a los 3.000 millones de pesos, provocando una presunta desfinanciación en los gastos de funcionamiento de la entidad. Un nuevo caso de sicariato se perpetró en el sur de Bogotá. La víctima, una mujer de 32 años de edad que habría sido atacada con arma de fuego. Las autoridades están en alerta por 86 casos de sicariato registrados este año en la capital. El caso más reciente se presentó en la localidad de Usme. Una mujer fue asesinada y abandonada enfrente de un CAI de la policía. Sobre las personas que cometieron este sicariato no hay pista. Esto ocurrió a pocos metros de este CAI de La Aurora en la localidad de Usme. Según las autoridades, la víctima pertenecía a una banda dedicada a la venta de estupefacientes en el sector de La Aurora en Usme. Es reconocida en el sector como alias La Pipona, donde presuntamente es quien distribuye sustancias alucinógenas del mismo. En el lugar de los hechos, las autoridades encontraron una motocicleta que es parte de la investigación para dar con el paradero de los responsables. En Estados Unidos hayan cuerpos de desaparecidos tras el colapso de un puente en Baltimore. Javier Milei militariza la embajada en Venezuela, en Argentina. Donald Trump promociona una Biblia en Estados Unidos. Estas son las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Buzos estadounidenses recuperaron 2 cuerpos de los trabajadores, uno de México y el otro de Guatemala, del río tras el derrumbe del puente en Baltimore. Por ahora, 4 personas más que formaban parte del equipo continúan desaparecidas. Las autoridades afirmaron que encontraron también la caja negra del barco y que fue trasladada a Washington para ser analizada. El presidente de Argentina, Javier Milei, envió militares a Caracas, Venezuela, para proteger la embajada, que desde hace 3 días se encuentra sin electricidad, y los trabajadores han sido amenazados por refugiar a 6 opositores que apoyan a María Corina Machado.
El candidato republicano Donald Trump animó a sus seguidores a adquirir la Biblia de Estados Unidos por $60, la cual se encuentra disponible en su página web. Todos los estadounidenses necesitan una Biblia en su casa y yo tengo muchas, es mi libro favorito. Eso fue lo que agregó Trump en un mensaje de su red social. Las exportaciones de café, alimentos y productos de construcción hacia Estados Unidos se podrían ver afectadas por el cierre de uno de los principales puertos de ese país tras el colapso del puente Key en Baltimore. El choque de una embarcación y el consecuente cierre temporal del puerto de Baltimore en Estados Unidos podría terminar afectando las exportaciones colombianas a ese país, según la advertencia que ha hecho el presidente de Analdex, Javier Díaz. Particularmente en el último año, Colombia exportó alrededor de 138.800 toneladas. De esas, el 37%, casi algo más de 51.000 toneladas, fueron productos de asfalto que muy seguramente envía Ecopetrol. Pero también hay 20.000 toneladas de alimentos para bebé que ingresan por ese puerto. Hay 14.000 toneladas de café que también ingresaron por allí. Los exportadores temen que se encarezcan los envíos de mercancías a Estados Unidos. El precio del dólar se desploma. Está en niveles que no se reportaban desde hace 2 años. Este miércoles el precio del dólar tocó mínimos históricos, niveles que no se observaban desde mayo de 2022. La divisa cerró en 3.842 pesos, que representó una disminución de 23 pesos frente al día anterior. Desde el pasado viernes, es decir, en 2 días de operación, la moneda bajó hasta 60 pesos cuando se ubicaba en 3.900 pesos. En un año el dólar cayó 784 pesos. En marzo de 2023 estaba en 4.626 pesos. La posibilidad de una reducción de las tasas de interés en Estados Unidos hace atractivo a Colombia para los inversionistas. Y esto está generando, digamos, un mayor carry trade para las monedas de la TAM y sobre todo para el peso colombiano, que pues pondera con respecto a sus pares. También el crecimiento de las remesas en el primer trimestre del año impactan en la tasa de cambio. Se suma la entrada de divisas para el pago de impuestos de las empresas. Se viene dando un comportamiento aproximadamente de $1.000 millones entre enero y marzo. También va a cerrar con $1.000 millones más. Para los analistas, los niveles del dólar son acordes a la realidad económica del país. El gobierno anunció la destinación de nuevos recursos a través de Finagro para subsidiar pólizas de seguros para los cultivadores que resulten afectados por la sequía o las lluvias. La presidenta de Finagro, Alexandra Restrepo, reveló a CMI que el gobierno ya ha destinado una partida de recursos para financiar un seguro climático que proteja las cosechas ahora que el país se encuentra en una transición entre los fenómenos de El Niño y La Niña. Tenemos habilitado 146.000 millones de pesos para el ISA. Ya pueden ir los campesinos, las campesinas, los productores, a las aseguradoras para que les puedan generar esas pólizas. El aporte del gobierno para este seguro climático llega hasta el 95%. Por $1 millón de pesos de seguro que me está asegurando mi cosecha, el gobierno nacional aporta 950.000 pesos. Más de 80.000 hectáreas de cultivos han resultado afectadas por los diversos impactos relacionados al fenómeno de El Niño. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,13% a 1.332 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 4,18% a 13.460 pesos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 1,38% a 18.540 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,06% a 32.880 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.842 pesos con 30 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.800 pesos y la venden entre 1.850 pesos.
Un euro cuesta 4.176 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.90. El azúcar se transó en 22,18 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82.71. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85.60. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.075 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.